Listo, entonces, buenos días para todos nuevamente. Es un gusto saludarlos y saber que están presentes conectándose. A continuación voy a darles la explicación metodológica de la clase del día de hoy y al final de la explicación o de la socialización perdón, de estas 2 semanas de trabajo, vamos a, vamos a qué? A resolver dudas o inquietudes acerca de la clase. Como ustedes ya habían venido trabajando a través de esta plataforma, las entregas se hacen, les recomiendo nuevamente por la plataforma para poder hacer el proceso un poquito más efectivo y en estos momentos están viendo nuestro tablón. Lo que a mí me parece más efectivo o más fácil de hacer o de saber qué tengo que hacer es yéndome a la parte izquierda de mi tablón. Es ahí donde encuentro los trabajos que me están siendo asignados el día de hoy. Entonces, encontramos que el día de hoy se entrega el documento uno y el documento 2 teniendo como plazo todo el día, es decir, hasta las 11:59 de este día, podemos entregar el documento uno y el documento 2 que ya les voy a explicar con detenimiento de qué trata cada documento. Para el caso del documento 3 como ustedes ya saben, es la tarea. La tarea tiene un plazo máximo de 7 días de entrega, entonces por eso generalmente las tareas son un poquito más largas, particularmente para mí, o bueno, para mí no me gusta hacerlas tan largas, sino un poquito más concretas y que nos sirvan para reforzar nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, nos dirigimos al trabajo de clase como lo hemos venido haciendo y vamos a encontrar las semanas 8 y 9. Recordemos que nuestro bachillerato, como es por ciclos, en el día de las clases debemos avanzar semanas, a veces de a dos o a veces de a una. Entonces, como el trabajo del día de hoy, de esta jornada, es de 2 semanas, semana 8 y 9, vamos a tener en cuenta que la primera semana, es decir, la semana 8 la vamos a trabajar únicamente el día de hoy. La semana 9 la dejé como tarea para que profundicemos y el trabajo sea un poquito más a conciencia, para no saturarnos tampoco de tanta información. En el documento uno que vamos a encontrar las instrucciones de los desempeños, como lo hemos venido encontrando todos estos días, bueno, todas estas semanas de trabajo, y que vamos a encontrar que las instrucciones están acompañadas por unos videos de soporte, como soporte audiovisual. Si se han podido dar cuenta a través de todas mis entregas o de todos los apoyos que yo les hago llegar, se han dado cuenta que los canales de YouTube son variados. Entonces, esto se da porque así podemos encontrar los canales que puedan explicar mejor el tema y puedan ser más amenos para nuestro gusto, ¿de acuerdo? Entonces, se han podido dar cuenta que hemos publicado cerca de tres, o bueno, he publicado cerca de tres canales de YouTube dedicados a enseñar química, para este caso, pues química orgánica, y me han parecido oportunos, algunos muy cortos y muy buenos, coherentes con lo que estamos trabajando. Entonces, chicos, en las instrucciones que vamos a encontrar, lo referido a los desempeños, vamos a tener los desempeños, la fecha y la frase como lo hemos trabajado de forma presencial. Para el caso del final, encontramos un orden de visualización. ¿Por qué encontramos el orden de visualización? Porque el día de hoy, el video que nos va a servir para el trabajo del día de hoy es el de química orgánica, funciones oxigenadas. La semana 8 trabaja, eh, la semana 8 y 9, perdón, trabaja funciones oxigenadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las funciones oxigenadas? Para que permeabilicemos un poquito acerca de este tema, o bueno, entendamos un poquito más acerca de este tema. Ya hemos venido trabajando los hidrocarburos, que son compuestos, o bueno, son moléculas orgánicas que en su composición tienen carbono e hidrógeno. Las familias oxigenadas, además de tener carbono e hidrógeno en su estructura, tienen oxígeno, ¿de acuerdo? La disposición de este oxígeno en esas estructuras nos va a generar propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, para la actividad del día de hoy, solo vamos a profundizar o enfatizarnos en, 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 en algunas familias en específico.
Por eso, como soporte audiovisual, les comparto únicamente la información acerca de una familia oxigenada, que son los alcoholes, ¿de acuerdo? Entonces, el orden de visualización va a ser el siguiente. Primero vamos a ver las familias oxigenadas y luego vamos a ver los alcoholes. Para el caso de nuestra actividad, que es el trabajo en clase, encontramos un archivo en el cual vamos a encontrar las instrucciones de resolución del mismo, en donde vamos a encontrar algo de información referido a los alcoholes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a hacer un recuento de las propiedades químicas y físicas de las familias oxigenadas, de las diferentes familias oxigenadas que son bastantes, como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres y los éteres, ¿de acuerdo? Vamos a incluir esta información como consulta y para el segundo punto vamos a trabajar únicamente los alcoholes, ¿de acuerdo? Para que profundicemos en esta familia, que es una de las más importantes, de hecho, en la industria de alimenticia, por ejemplo, en la actualidad, o en la industria de medicina. Como ustedes bien saben, toda la problemática actual que se está viviendo a nivel mundial, se hace un uso excesivo o en bastante proporción de un desinfectante, como el alcohol, por ejemplo, utilizado en geles antibacteriales o en alcohol antiséptico. Entonces, chicos, tenemos en la actividad esto que hace referencia a, a los alcoholes y en el documento 3 que vamos a encontrar. En el documento 3 también vamos a encontrar un documento, pero vamos a profundizar en la tarea porque tenemos un poco más de tiempo, por eso lo hice así, algo acerca de más familias. ¿Qué vamos a tener en cuenta para la tarea? Vamos a trabajar de más familias orgánicas que son oxigenadas, como los aldehídos, eh, como los aldehídos, como las cetonas y como los ácidos carboxílicos. Aldehídos y cetonas, por ejemplo, son familias oxigenadas ampliamente utilizadas en la industria de pinturas, por ejemplo. Para el caso de los aldehídos, como aromatizantes. Son moléculas características por tener olores característicos. Por ejemplo, tenemos el benzaldehído, que es un derivado aromático, es decir, tiene un anillo de benceno, pero también tiene un grupo funcional aldehído que tiene un olor característico a vainilla. Las cetonas, por ejemplo, se utilizan como disolventes. Para el caso de los ácidos carboxílicos, por ejemplo, encontramos que estos están presentes en varias plantas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de alguna vez coger ortiga, por ejemplo. Es bastante irritante. Si la mamita me les pegaba con ortiga, encuentran que la ortiga es bastante irritante. ¿Por qué es bastante irritante la ortiga? Por ejemplo, porque las especies de plantas que hacen parte de las ortigas tienen ácidos carboxílicos en su superficie. Entonces, es bastante interesante conocer que solo el átomo de oxígeno presente en todas estas familias eh, tienen muchas propiedades y características diferentes. En el primer video, que dura cerca de 20 minutos, encontramos la disposición de cada uno de los oxígenos, es decir, cómo se va a ubicar el oxígeno en estas estructuras y cómo va a configurarse para ser parte de la familia de los alcoholes o de los ácidos carboxílicos o de los éteres o de los ésteres. Entonces, regresándome por ejemplo al primer documento y para lo de grupos funcionales, entonces podemos consultarlo como familias oxigenadas, lo tenía a la mano pero no sé qué se me hizo, orgánica. Ya esperamos a que cargue un momentico y vamos a darnos cuenta de las distintas posiciones que adopta el oxígeno en las familias oxigenadas. Es decir, ¿cómo sé yo que son alcoholes? ¿O cómo sé que son aldehídos? ¿O cómo sé que son cetonas, por ejemplo? Eso es un tema nuevo, es bastante extenso, por eso decidí dejarlo así, actividad de alcoholes y en la tarea la demás entrega. Entonces,
Si en el buscador buscamos, valga la redundancia, familias oxigenadas orgánicas, encontramos sus grupos funcionales. Entonces, vamos a encontrar una que esté más, esta, por ejemplo, esta de acá con estructura y con ejemplo. No las abarca todas, pero abarca unas. De hecho, esta tiene que ver con la actividad. ¿Cómo diferenciamos un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario? Si ustedes se habían fijado con anterioridad para el caso de los demás compuestos, teníamos en cuenta que estas R's que aparecían ahí hacían parte de los radicales o sustituyentes, es decir, eran grupos que venían a pegarse ahí, cualquier grupo que funcione como radical o como sustituyente, pero esta no era la tabla que estaba buscando, era esta. Entonces, chicos, para el caso, por ejemplo, de los alcoholes, eh, voy a acercarlo un poquito o vamos a verla a continuación en la imagen. En el video también se nos presenta una imagen similar en donde nos muestran el grupo funcional, el nombre, la familia y el ejemplo. Mientras carga la imagen para verla un poquito más grande, podemos ver que en nuestra pantalla están algunas familias y vamos a trabajar con las dos primeras como ejemplo. Vamos a trabajar entonces con, con el carbonilo y con el alcohol. Entonces, mientras la busco, vamos a darnos cuenta que la disposición del oxígeno va a estar de cierta forma ubicada en las estructuras orgánicas. Entonces, para el primer ejemplo de las familias encontramos que el grupo funcional hidroxilo tiene por fórmula el OH. Va a corresponder a la familia de los alcoholes y un ejemplo es el etanol. Entonces, tenemos el CH3CH2OH, por ejemplo, y si nos damos cuenta, en algunos ejemplos o de anteriores, teníamos la R como radical. Aquí, por ejemplo, el CH3CH2 funciona como radical, ¿de acuerdo? Que se une al OH y eso nos va a dar por estructura un alcohol. Voy a buscar otra imagen que se vea con más exactitud. eh, y ya vemos la diferencia. Entonces, voy a buscarla por grupos funcionales y vamos a ver las diferencias entre la disposición de los oxígenos. Listo. Veamos esta imagen de acá. Para el caso del grupo de los oxígenos, del alcohol, por ejemplo, eh, nos vamos a dar cuenta que para el caso de los alcoholes, el grupo funcional siempre va a ser OH, ¿de acuerdo? Acá tenemos un claro ejemplo de algunos alcoholes, el metanol, el etanol y demás alcoholes. Lo que ustedes ven que se encuentra en negro puede ser representado por la letra R, ¿de acuerdo? Que va a ser como su radical o como su sustituyente. Entonces, para el caso de los grupos funcionales, encontramos algunas tablas, y esto no tiene la tabla, no sé qué se hizo la tabla. Vamos a encontrar una serie de tablas que nos muestran en el video, que son más específicos, en donde nos muestran el grupo funcional para los alcoholes, para las cetonas, para los aldehídos, para los éteres y demás familias. Por ejemplo, acá, en esta imagen que ustedes encuentran a su izquierda, encontramos R1, R2, R1, R2, ¿de acuerdo? ¿Qué están representando esas R's? Como ya lo dije anteriormente, a los radicales o sustituyentes de las moléculas. Si tiene un OH, esa estructura va a corresponder a los alcoholes. Esa va a ser la primera familia que vamos a trabajar, que van a ser los alcoholes.
¿Qué va a pasar, por ejemplo, para la segunda familia que vamos a trabajar, que son los aldehídos? Para el caso de los aldehídos, la disposición del oxígeno va a ser de forma diferente. ¿Cómo va a ser la disposición de los aldehídos? Va a ser de la siguiente forma. Entonces, vamos a encontrar un doble enlace con el oxígeno y a ese carbono que tiene ese doble enlace con ese oxígeno, vamos a encontrar un hidrógeno, ¿de acuerdo? Ese es el grupo funcional de los aldehídos. Este de acá que ustedes encuentran a su izquierda, por ejemplo. Estoy haciendo una pequeña introducción al tema del día de hoy, muchachos. No se afalen tanto porque sé que es un tema nuevo, es bastante información y lo que estoy haciendo es introduciéndolos un poco para el soporte audiovisual. En el soporte audiovisual vamos a encontrar de forma más detallada y más clara los diferentes grupos funcionales de las familias oxigenadas. ¿Qué vamos a encontrar? Lo siguiente, grupo funcional y un ejemplo. Por ejemplo, esta R de aquí, ¿qué va a representar? Esta cadena de acá, de CH2, 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 CH3, por ejemplo. Puede representar cualquier cadena, pero si en su estructura tiene un carbono con un doble enlace unido a un oxígeno y ese carbono a su vez tiene un hidrógeno, va a ser el grupo funcional para los aldehídos, ¿de acuerdo? A su vez, si tiene un OH y tiene una cadena, ya ustedes saben que es un alcohol. De esa forma se van a diferenciar los grupos funcionales de química orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo con ustedes, voy a dar un espacio para las dudas, preguntas o inquietudes acerca de la clase del día de hoy. Eh, y si no hay dudas o inquietudes, podemos dar por finalizada la videollamada y voy a subir esta videoconferencia a la plataforma de YouTube para que después la podamos visualizar en caso de cualquier duda o inquietud. Entonces, muchachos, me pueden escribir al chat o pueden activar los micrófonos para, para comentarme sus inquietudes. Acá me dice la señora Denis Damaris que algunas chicas están subiendo las tareas al tablón. Eh, Deben hacer las respectivas entregas por el tablón. Recordar que estas entregas son calificadas por esta plataforma y lo que les comentaba del correo. Son muchos correos, yo los reviso todos, pero la respuesta no es tan eficaz porque al ser tantos correos me demoro en responder. Entonces es por eso. Listo, chicos. Entonces pueden activar sus micrófonos o pueden escribirme para sus dudas o inquietudes, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Eh, señora Claudia, con gusto. es que los otros profesores nos han dicho que en la próxima clase hay evaluación. Sí, ¿Usted señora. también nos va a hacer evaluación dentro de 8 días? Sí, señora. La evaluación para la jornada de los sábados se hace dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una videollamada de retroalimentación. Vamos a estar muy pendientes de ese proceso con ustedes. Se va a hacer a través de dos plataformas, bien sea Quizzes o bien sea Google Forms, y se va a entregar el resultado el mismo sábado. En caso de que no se apruebe la evaluación, se envían los trabajos de refuerzo ese mismo día, ¿de acuerdo? Ok, listo, profe. Gracias. Listo, señora Claudia, con gusto. Ok, la señora Denis Damaris me dice que están subiendo los trabajos al tablón como comentarios. Le voy ganando. Eh, 5, 4. bueno, la cuestión está en que si uno va a comentar, no se puede subir, no se pueden subir archivos como comentarios al tablón, señora Denis. Quizá lo están haciendo en las asignaciones que no son correspondientes, pero entonces para que por favor las entregas las hagan en sus diferentes asignaciones. ¿Cómo así? Vayamos otra vez a nuestro tablón. Por ejemplo, el día de hoy, semanas 8 y 9, en el documento uno, después de abrir el documento 2, 1, perdón, y de ver la tarea, ¿qué vamos a hacer? En la asignación le damos entregar tarea. Acá, por ejemplo, me aparece sin entregar las personas que no lo han entregado. Cuando ustedes tienen ya sus documentos e ingresan al documento uno,
aparece una pestaña que dice entregar tarea, ¿de acuerdo? Entonces, es por estas asignaciones que van a hacer su entrega, su respectiva entrega. No le echaron soplando la ropa, ¿no? Ahí está. ¿Seis? Listo, entonces, Profe, chicos, dígame, Nicolás. ¿cómo ustedes se aseguran de que al hacer esas evaluaciones en Eso lo forma mando. virtual no hagan trampa? No se haga copia. Exactamente. Precisamente las plataformas de Quizzes y de Google Forms, eh, al estar viendo las dos plataformas, pueden presentarse múltiples formas de evaluación. Es decir, yo puedo formular 10 preguntas, pero a la hora de entregarles las preguntas pueden hacerse de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Sí. Profe, ¿cómo se llaman Profe, las plataformas? Google Forms o Quizzes, pero pues igual esas evaluaciones se las haremos llegar nosotros. Ah, ok. yo ¿Cómo sé que a así? la señora María no le llegó la invitación de la clase. La señora María está en la clase, la señora María Inés Pineda. Sigo Pero compartiendo ella me está diciendo que no. María sigo Cristina. compartiendo sigo compartiendo ¿qué? Mi pantalla, y si yo me dirijo a personas, esperemos que cargue, aparece ya asignada la señora María Inés Pineda. Ella puede ingresar a la clase porque ella ya está con anterioridad invitada. Mientras carga, Acabo de mientras firmar y me dijo que no. Mire, por ejemplo, acá tenemos los profesores asociados a esta clase y tenemos los estudiantes asociados a la clase. Tenemos a Galeano, a Luis Amariles, a Camila Andrade, por ejemplo. Si seguimos viendo hacia abajo, encontramos a la señora María Inés, que se encuentra a continuación. Bueno, yo no sé Entonces, por qué ella no. ella ya está en la clase, en mi clase, y por ejemplo, ella ya tiene algunos trabajos entregados. Si ustedes pueden verlo en pantalla, acá dice que ya han sido evaluadas. Entonces, ella ya está en la clase, ¿de acuerdo? Igual, si ella dice que quiere ingresar a la clase, ustedes también pueden compartirle el código que voy a dejar en el chat de acá. Continuando con la duda de Nicolás, entonces estas plataformas nos permiten entregar las preguntas de forma aleatoria. Es decir, que si son 10 preguntas y para usted, por ejemplo, es la primera, para las demás personas no va a ser la primera pregunta. Entonces, entiendo que algunas plataformas se trabajan de esa forma para asegurar que no haya tanta trampa. Listo, chicos. Entonces, si tienen alguna otra duda, este es el momento de realizarla. En algunos minutos tengo una reunión con otro curso, entonces eh, me dispongo a, a dejar de grabar la videollamada y a terminar de escuchar las últimas dudas o inquietudes que tengan de esta clase. Profe, Dígame, profe, lo que pasa es que yo hice algo mal. ¿qué hiciste mal, Camila? Pues al entregarle el trabajo, porque no me había dado cuenta, bueno, sí, pero no lo tuve en cuenta. En fin, subí Sí. todo el trabajo a una sola, digamos, en tarea, Así. entré y lo subí todo, desempeños y todo junto, ¿no importa? Ok. Ya entendí. Sí O importa, sí. Camila, porque claro, las asignaciones se hacen por separado. Pero entonces, Camila, como ya lo hiciste así, no te voy a pedir que lo vuelvas a subir nuevamente. Yo reviso y yo Bueno, abro, entonces, los archivos. Si quieres, me ayudas con eso, me dices en que lo has hecho así todas las entregas. no me acuerdo. Sé Ok, que la no, igual. última sí. Listo, Camila. Entonces, yo ahora más tarde reviso con atención bien todas tus entregas y modifico las notas en donde sea necesario modificarlas. ¿De acuerdo?
Ah, sí, porque pues yo se los estoy entregando Camila. todos así. Listo, Camila. Ah, listo, Camila. Entonces, Bueno, igual lo tengo en cuenta y yo reviso ahora más tarde con más atención ese tipo de inconvenientes. Profe, yo tengo una pregunta. Es que usted dice que tenemos plazo hasta esta noche de entregarle los documentos 1 y 2. Sí, señora. Pero si no los entregamos, como yo Igual, no los entrego el mismo día, siempre los entrego durante la semana. ¿Qué, qué consecuencias tiene no, eso? señora Claudia, no, ninguna. De la misma forma, ustedes pueden entregar los documentos en el transcurso de toda la semana. ¿Por qué lo dejo como el plazo de todo el día? Porque este trabajo es el que hacemos todos los días en la clase presencial, por ejemplo, tener los desempeños y tener algo de fundamentación teórica. No les pido tanto precisamente por lo mismo, para que me puedan entregar a tiempo. A tiempo es todo el día. Si, por ejemplo, su merced me entregó el día lunes, igual me llega el trabajo, igual yo lo voy a calificar. Pero tengo en cuenta, por ejemplo, para el documento 1 que fue entregado con retraso, ¿de acuerdo? También precisamente entiendo que el día sábado para ustedes es bastante extenso porque son muchos trabajos. Por eso mismo reduzco los trabajos, no los hago tan largos, no los hago tan extensos, pero sí los hago bastante puntuales. Entonces, he tratado de hacer los trabajos de una forma no tan larga. eh, Uy, sí, profe. últimamente, teniendo en cuenta esa recomendación y extendiendo los plazos de entrega. Por ejemplo, la Nos dio señora Luz sopa me y dice que no les he dado sopa y seco, por ejemplo, para la entrega del día de hoy, para la semana 8 y 9, en la actividad solo trabajamos la semana 8. Para la tarea trabajamos únicamente la semana 9. Entonces yo extendí los plazos de entrega precisamente por lo mismo. No hay ningún inconveniente con que me los entreguen, por ejemplo, el día lunes o el día martes o el día miércoles, ¿de acuerdo? Tampoco es necesario que si yo les dejo guías de apoyo las copien en su totalidad. No es necesario. Pueden tomar apuntes de los videos, claro que los pueden tomar, pero no es necesario que, por ejemplo, en las primeras guías, que eran unos PDFs cerca de 80 o 60 páginas, no era necesario que los copiaran al pie de la letra, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esa aclaración también. Listo, profe. Listo, Muchas chicos. gracias. Entonces, Vale, muchas profe, gracias gracias. a ustedes. Tengan un feliz día. Me gustó mucho saludarlos y espero que estén muy bien. Gracias, Entonces, profe. en este momento Igualmente. dejo de grabar la videollamada y les deseo muchos éxitos en esta jornada académica. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. chao, profe. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. Chao.